Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré a utilizar el comando createTable para el manejo de llaves primarias y llaves foráneas o secundarias. Este comando createTable está dentro de la categoría DDL, es decir, los lenguajes de definición de datos de tu base de datos o de SQL. En este caso, recordemos que DDL se basa en la estructura que vamos a tener en todas nuestras tablas. Es importante que nosotros identifiquemos las categorías en las que se manejan cada uno de estos comandos. Para poder comprender el uso de createTable utilizando llaves primarias y llaves foráneas, nos basaremos en un ejemplo. Como pueden ver actualmente en pantalla, tenemos dos tablas. La primera de ellas es nuestra tabla usuarios, la segunda nuestra tabla cursos. Dentro de la tabla usuarios tenemos 4 atributos: ID usuario, nombre, edad y correo. Y esta tabla tiene tan solo 2 registros, es decir, el registro Luis, el registro Mónica, junto con sus atributos relacionados. Por otro lado tenemos nuestra tabla cursos, el cual tiene 3 atributos específicos de esta tabla, es decir, el ID del curso, la asignatura y la capacidad, y un identificador de usuario. Sin embargo, no pertenece explícitamente a esta tabla y existe una razón de ser. Primero que nada, como podemos observar en nuestra primera tabla, debemos de saber identificar cuál de todos estos valores o atributos representarían al resto. Es decir, de qué forma podemos localizar el resto de nuestros atributos a partir de un atributo principal. En este caso, el atributo principal de estos 4 vendría siendo ID usuario. ¿Por qué situación? Porque ID usuario va a representar el resto de los datos que se encuentran en nuestra tabla. De forma específica, lo que quiero indicarles es que este atributo normalmente se le denomina llave primaria. Y con solo conocer el identificador único de esta llave primaria, podremos saber que el ID usuario pertenece a Luis, que tiene 33 años y que este es su correo electrónico. Lo mismo va a suceder que cuando realicemos una búsqueda por el ID del usuario número 2, sabremos que se refiere a Mónica, tiene 31 y este es su correo. Sin embargo, cuando ya analizamos nuestra segunda tabla, ¿qué es lo que sucede? Que contamos con una llave primaria o identificador único que identifica, valga la redundancia, cada una de las asignaturas que se imparten. Sin embargo, existe por acá un ID usuario. Ese ID usuario representa tu llave foránea o secundaria. Es la que nos va a permitir relacionar los usuarios con los cursos. Es decir, que al momento que leamos que en esta tabla indique Mónica de 31 años que tiene este correo, tiene el identificador 2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con este identificador nosotros vamos a saber qué curso es el que imparte Mónica. Como podemos ver, Mónica, que tiene el identificador número 2 y que en esta tabla de cursos el único que tiene un identificador 2 es matemáticas. Entonces podemos deducir que Mónica imparte matemáticas para 20 alumnos. Por otro lado, podemos decir que el usuario que tiene el identificador 1, pues va a impartir la asignatura de español que tiene capacidad para 15 alumnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las llaves primarias y foráneas? El objetivo principal es poder relacionar un conjunto de tablas. No necesariamente van a ser 2 solamente, pueden tener 5, 6, 7 tablas que puedan estar relacionadas por medio de identificadores primarios y secundarios o foráneos. Entonces, para poder comprender esta vinculación de las tablas, nosotros necesitamos escribir una serie de comandos basados en DDL, es decir, la definición de datos de SQL. Para eso utilizaremos Workbench. Primero que nada, debemos saber que necesitamos contar con una base de datos. Esa base de datos actualmente se llama personal
y está completamente vacía, no tiene ninguna tabla. Uno de los primeros comandos que nosotros debemos de seleccionar es el comando use, donde le indicaremos qué base de datos manejaremos para crear nuestras tablas. Una de las primeras tablas que vamos a crear es justamente nuestra tabla usuarios, la cual tiene 4 atributos y estos 4 atributos son de diferente tipo. Una es de tipo numérico, entero, otro es de tipo carácter, otro es de tipo numérico y este es de tipo carácter. Cada uno de estos tiene distinta extensión y sabemos que debemos identificar nuestra llave primaria. Entonces, regresaremos a crear justamente nuestra primera tabla utilizando el comando createTable, identificando justamente el nombre de nuestra tabla y añadiendo la serie de atributos que va a tener. Para eso, uno de los primeros atributos es ID usuario. ID usuario es de tipo numérico, en este caso son números enteros. Va a tener cierta extensión para almacenar los datos. De la misma forma tenemos el campo o atributo nombre, el cual va a ser de tipo caracteres o varchar. En este caso va a almacenar un nombre, Luis o Mónica. Vamos a ponerlo de 20 caracteres. Va a tener como atributo adicional la edad y el correo. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra tabla. Le asignamos edad. Como edad es de tipo entero, le ponemos int. Asignamos su longitud. Creamos correo. Le indicamos que va a ser de tipo caracteres, que va a tener una longitud de 20. Y finalmente, ¿qué es lo que nos falta por indicar? Nos falta por indicar cuál de todos estos atributos es nuestra llave primaria. Para eso, nosotros sabemos que nuestra llave primaria va a ser ID usuario. Entonces, lo que debemos hacer es dirigirnos a Workbench, indicar justamente en esta línea la llave primaria. En este caso vamos a utilizar el comando primary key, donde le indicaremos que ID usuario será el responsable de identificar el resto de los atributos. Sin embargo, esto no es suficiente. Existe un paso adicional. Como nosotros vamos a manejar también llaves foráneas, es importante que desde el inicio especifiquemos un tipo de motor a utilizar. En este caso, como podemos observar, existen distintos motores para manejar la información en nuestras tablas o bases de datos. Normalmente, cuando tú sabes que vas a manejar llaves foráneas, deberías de utilizar el motor InnoDB. Eso nos va a ayudar a todas las cuestiones de transacciones, restricciones o en este caso, llaves foráneas. MyISAM no utiliza o no está facultado para utilizar llaves foráneas. Sin embargo, es muy común que las tablas que se generen hoy en día necesiten llaves foráneas, por lo tanto, InnoDB será el motor a utilizar. Entonces, para poder identificar el tipo de motor, nosotros debemos indicarle en esta línea el motor y decirle que va a ser InnoDB. Finalmente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para esto nosotros vamos a justamente crear nuestra primera tabla. Generamos nuestro código y aparentemente no nos indicó ningún error. Por ahí una especie de warnings. Sin embargo, vamos a comprobar si realmente nuestra primera tabla se generó. Como podemos observar, se genera nuestra primera tabla, es usuarios y debería de tener todos esos atributos. Para nuestra segunda tabla, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos justamente identificar cuáles son los atributos que va a tener. Para esto sabemos que existe el atributo ID curso, asignatura, capacidad y ID usuario. Los tres primeros pertenecen a la tabla cursos. Sin embargo, el número 4 es un identificador que es la llave foránea que te enlazará con la llave primaria de la tabla usuarios. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar ahorita?
debemos de crear nuestra siguiente tabla. Para eso reutilizaremos el código que habíamos utilizado para la tabla usuarios, donde ahora vamos a crear justamente la tabla cursos. Esa tabla cursos tendrá los atributos siguientes. Primero, un identificador que sea curso, va a tener un nombre, la asignatura. De forma siguiente, va a tener una capacidad, el curso, y existirá un cuarto atributo. Sin embargo, ese cuarto atributo hace relación al ID de usuario. Nosotros, ¿cómo lo vamos a identificar dentro de Workbench? Para eso, nosotros tenemos que indicarle el mismo nombre. Le indicamos que es el ID de usuario, que es de tipo entero, que tiene 10 espacios para almacenar información, igual que en la tabla usuarios. De forma siguiente, debemos indicarle cuál es la llave primaria que va a tener nuestra tabla cursos. Para esto sabemos que nuestra tabla cursos tiene como identificador primario ID curso. Sin embargo, ¿en qué momento nosotros comenzamos a relacionar la información de la tabla usuarios con la tabla cursos? Bueno, para eso nosotros tenemos que indicarle el comando constraint. Este comando constraint le debemos de indicar cuál es nuestra llave foránea. Para eso, nosotros debemos decirle dentro de nuestra tabla cuál es la llave foránea. En este caso sabemos que la llave foránea dentro de cursos es ID usuario. Por lo tanto, lo identificamos aquí y le decimos que ID usuario es la llave foránea. Sin embargo, no es suficiente. Debemos de indicarle cuál es el origen de ID usuario, es decir, dónde está ubicado. Para eso requeriremos utilizar el comando reference, indicándole el nombre de la tabla donde se encuentra ID usuario. Finalmente debemos de indicarle dentro de paréntesis justamente el identificador primario con el que deseamos relacionar nuestra llave foránea. Esta llave foránea se enlaza con la tabla usuarios que tiene el identificador primario usuario. Con esto nosotros podemos lograr relacionar este ID primario con este ID foráneo o secundario. De esta manera estaríamos logrando enlazar una tabla con otra. Para eso, simplemente lo que vamos a hacer es indicarle de nuevo que vamos a utilizar el motor InnoDB para decirle que estamos haciendo uso de llaves foráneas. Entonces, lo único que nos restaría añadir a este código sería el comando use personal, donde le indicamos que seleccionamos la base de datos y le decimos que dentro de esa base de datos vamos a crear una nueva tabla llamada cursos, que tiene este identificador primario, que tiene este atributo, que es asignatura, que tiene una capacidad, una llave foránea, una llave primaria que es curso. Dentro de esta línea le indicamos dónde está localizada esa llave foránea en otra tabla o con la cual lo vamos a enlazar, y finalmente le decimos que genere nuestra tabla. Paso siguiente, ejecutamos el comando y ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora nos mostrará nuestra segunda tabla. En este caso ya tenemos dos tablas generadas. Sin embargo, lo más importante es que este identificador ya es foráneo y estará enlazado con la llave primaria de usuarios. Como podemos observar del lado izquierdo, al seleccionar nuestra tabla usuarios, aquí aparece justamente cuál es nuestra llave primaria. Cuando seleccionamos nuestra tabla cursos, acá nos aparecerá cuál es nuestra llave justamente primaria, y de este lado tendremos resaltado el ID usuario, el cual hace referencia que es un identificador foráneo.
Ahora ya lo sabes. ¿Cómo podemos relacionar dos tablas distintas? Una, tenemos que asignarle una llave primaria y por el otro lado debemos asignarle una llave foránea, la cual nos va a permitir enlazar nuestra información. Seguramente tú vas a crear muchísimas tablas más y para eso debes de tener cuidado cuál de esas tablas tendrá llaves foráneas y llaves primarias. Recuerda que en algún momento el conjunto de tablas que tengas en tu proyecto se enlazarán unas con otras para poder recuperar la información de manera más sencilla. Nos vemos en el siguiente video.